Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. El 17 de diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas. Los siguientes 2.397 días, 324 semanas o 78 meses fueron condensados en Habana Taxi, Life and Lies in the New Cuba, Taxi en La Habana, Vida y Mentiras en la Nueva Cuba. Un documental literario de unos 50 capítulos sobre la traición a la esperanza que surgió con el deshielo. Así lo define el autor, que se llama Stolwig y es noruego. El volumen tiene su colofón en el estallido social del 11 de julio de 2021 y otros puntos clave en la muerte de Fidel Castro, el huracán Irma, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el movimiento San Isidro y así sucesivamente durante este tiempo. Y la pregunta para Stoll, para el autor de Habana Taxi, es cómo llegó a Cuba, cómo condujo un taxi y sobre todo cómo obtuvo el permiso para trabajar en La Habana. Hola, encantado. Bueno, yo nunca fui ese joven que tenía un cartel de Che Guevara en mi cuartico. De hecho, no tenía en mis planes ir a Cuba. Tenía una madrastra y tengo una madrastra en México y un año nos invitó a pasar fin de año en México. Y entonces, en ese momento había ganado una beca, un doctorado en la Universidad de Oslo. Y mi pareja entonces me propone que nos vayamos a Cuba unos días que teníamos libres y encontramos boletos baratos. Y eso justamente eran esos días en que se restablecieron lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba. Y estaban pasando tantas cosas en La Habana, la apertura de la economía, digamos, la esperanza de nuevos tiempos, que yo dije, aquí está pasando algo interesante y decidí cambiar mi doctorado e irme para La Habana para investigar y tratar de entender lo que estaba pasando ahí. Y Y cuando bueno, lo de... llegaste a cuando Sí, llegaste a La entonces sí, Habana, es una historia larga que está ahí dentro de 300 páginas en el libro. claro, pero me pregunto, cuando llegaste a La Habana, a ver, para conducir un taxi hay que conocer las calles, hay que conocer el lugar. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo fui a Cuba con fondos para hacer un doctorado, para hacer una investigación antropológica. Pero luego gané una beca para escribir un libro sobre los cambios sociales, culturales en Cuba, un libro que sea más amplio, más para el pueblo en general, no tan académico. Y me surgió la idea de gastar ese fondo que me habían dado para escribir el libro en comprar un carro, como se dice en Cuba, un coche clásico, viejo, una vieja con colorete, como se dice también en La Habana, como manera como un experimento literario, antropológico para acercarme a la realidad en La Habana y tratar de entender qué es lo que se está moviendo en la calle. Y justo sí, era difícil, tenía que aprender de nuevo a manejar. Primero porque los carros en Cuba son muy complicados, casi no andan. Y es más bien, yo a veces digo que ser dueño de un carro en Cuba es más bien ser dueño de un caballo que un carro como lo imaginamos en Europa o en otras partes del mundo. Así que así empezó y pasaron un montón de cosas interesantes, de lo cual está explicado en casi todo en el libro. Y en esos viajes, tenías conversaciones con los pasajeros, me imagino. Sí, sí. Pasaron muchas cosas alrededor del carro. Yo me vinculé con una persona, una amiga, una señora, que decidió juntarse conmigo para empezar ese negocio. Y fue ella
que el libro que se llama Catalina, lo cual no es su nombre real porque ella sigue en Cuba, pero ella y yo empezamos a tratar de sacar todos los papeles. Encontramos otro chofer, éramos dos, yo y otro chofer que manejaba durante el día. Y eso es uno de los hilos del libro, es todo el papeleo y todo el drama para tratar de legalizar el carro. Porque es correcto, como tú dices, que en esos años era todavía difícil y todavía es difícil registrar un negocio privado en Cuba. ¿Y cuánto tardaste en conseguir el permiso y cuánto tiempo finalmente manejaste ese taxi? Bueno, te voy a admitir que se manejó con permiso y sin permiso. Mm, Eh, Porque era muy difícil y eso al final se convirtió en una historia en sí, el- lo difícil que era conseguir el patente y cuántas veces tuvimos que sobornar a alguien. Que tuvimos que intercambiar favores muy curiosas de acceso a otro contacto, digamos, que tenía acceso a carne o algo así, intercambiar favores en esa economía informal de Cuba que es muy, muy complicado y eso es una parte del libro que sigue ese hilo de todas las cosas que tuvimos que hacer para sacar el patente. Pero pasó casi un año antes de salir a la luz. Luego, justo cuando habíamos sacado el patente, se quemó el carro. Se ah, quemó el motor del carro mm. porque un petróleo que habíamos comprado no era correcto y lo habíamos comprado de un contacto que no era como debía ser y entonces pasaron cosas que resulta que el motor se quemó y echamos para atrás. Pero bueno, todo eso era interesante y bueno para el libro, aunque fue una pequeña pesadilla para todos los involucrados. Sí, me imagino. ¿Y después de eso, no pudiste seguir trabajando en Cuba o sí? Después de que salió el libro. No, después de que se quemara el carro. Bueno, solo que se quemó el motor. El carro Ah, en total se sobrevivió y de hecho sigue ahí. Pero sí, tuvimos que hacer muchos arreglos y no, o sea, es correcto, yo creo que es realista decir que el carro pasó más tiempo en el taller que en la calle. un carro emblemático realmente, sobre todo para vos y tu libro. Ahora, Stoll, ¿qué cambios has visto en Cuba desde el deshielo que te tocó presenciar hasta el 11J, por ponerle alguna fecha por supuesto de Patria y Vida y de revueltas en Cuba contra la dictadura? Bueno, yo llegué primera vez a Cuba en 2014, 2015, justo cuando Raúl Castro y Barack Obama habían anunciado que iban a restablecer los lazos diplomáticos. Y junto con eso estaba en marcha ya un proceso que se llamaba, según los dirigentes del partido, la actualización del modelo económico, que era más bien unas reformas económicas que dio la esperanza al pueblo de que sí era el momento de no solamente abrir un negocio y salir adelante en el ámbito económico, sino también que se podía decir más, declarar sus opiniones, que se podía formar revistas online. Y lo que pasó después o sea, a partir de esos cambios y de ese pico de cuando Cuba estaba tan de moda que llegaron los Rolling Stones, llegó Barack Obama y unos
unos cuantos celebridades. Es el sentido de que se ha apagado la luz de la sociedad. Que todos esos sueños que gente de mi generación tenía, de que sí, que se podía salir adelante, se podía incluso esperar reformas políticas, no simplemente económicas. Esa esperanza fue traicionada por la realidad que llegó con el nuevo, si se puede decir así, el nuevo gobierno después de la muerte de Fidel Castro y que se da el batón o se da el poder a Miguel Díaz-Canel. Y se lanza ese eslogan de que somos continuidad. O sea, que aquí no va a cambiar nada en las cosas que cuentan. Y al mismo tiempo siguen circunstancias muy difíciles para Cuba, que el turismo se floja, las sanciones económicas también siguen puestas ahora lo que se enfrenta en Cuba es una crisis económica, social, que es aún más profundo, diría yo, en comparación con lo que se enfrentó en los 90 después de la caída de la Unión Soviética. Así que es una desesperanza brutal que ha salido más de 10% del pueblo entero en los últimos 2 años. Y, y entonces el libro termina en una oscuridad que no había esperado yo. No simplemente literal, que empiezan otra vez los apagones, pero también una oscuridad espiritual que esa generación de mis amigos se piensan irse y todo el mundo casi, eso es como la sensación de todo el mundo que se conoce Cuba últimamente, que todo el mundo se han ido o se van del país. Una crisis que se resuelve desde adentro o desde afuera, y voy a poner dos extremos. Noruega es el país más democrático del mundo, según Democracy Index, y Cuba está en el último lugar, como la autocracia, la peor autocracia del mundo. Entonces la pregunta es si se resuelve desde adentro justamente con 11J replicado o se resuelve desde afuera con ayuda externa. Yo creo que tiene que ser ambas cosas, ¿no? Pero últimamente yo creo que en los últimos años se han dado cuenta de que la salvación de Cuba no viene de la Casa Blanca. O sea, que yo tengo muchos amigos, incluso amigos que están puestos como protagonistas en el libro, que son activistas por los derechos humanos y que han salido del país y ahora siguen trabajando desde Estados Unidos y han tenido esperanzas primero hacia Barack Obama, luego otra generación que tenía sus esperanzas con Trump. Y ahora yo creo que es el momento en la disidencia cubana de admitir que la salvación de Cuba no puede venir simplemente o solo desde la Casa Blanca, que hay que formar una sociedad civil dentro, ¿no? Y en esa formación obviamente juega un papel importante el exilio y cubanos desde afuera, pero entonces están las dos cosas. Hay que tratar de incluir los cubanos por todo el mundo, que hay millones de cubanos afuera del país. Pero también no se puede hacer y no se puede lograr nada sin que haya un fuego desde dentro. Ujú. ¿Qué crees que lleva a la dictadura a endurecerse después de ese deshielo que en cierto modo fue un alivio no solo para Cuba, sino también para la comunidad internacional? Sí, bueno, yo creo que durante la visita de Barack Obama a Cuba pasa algo muy interesante y muy grave. Y hay varias teorías por qué se congelaron las reformas justo después de la llegada de Obama. Yo estuve en La Habana en ese entonces y
vi cómo había como Obama mania en Cuba, que desde el punto de vista de la propaganda era una ganancia tan fuerte al imperio, como se llama, ¿no? A Obama, que era un presidente carismático, joven, en comparación con los dirigentes del partido, etcétera. Y después de esa visita hay una contrarreacción que parece que alguien en la cúpula dice que aquí hay que frenar, que hemos introducido ¿cómo se llama? El caballo de Troya y se nos va de la mano lo que antes se llamaba la actualización del modelo económico y las reformas. Y también hay teorías de colegas míos, politólogos, que dicen que entre las últimas decisiones que tomó Fidel Castro era justo ese de que sí, aquí hay que tener mucho más cuidado y ir más despacio y parar algunas cosas y endurecer el control. Entonces, yo creo que eso es justamente lo que pasó, es algo que los históricos del futuro van a seguir debatiendo, pero creo que ahí hay unos meses claves que posiblemente tienen que ver con el propio Fidel Castro, que tomó entre sus últimas decisiones de su vida eso mismo de parar. Tolweg es el autor de Havana Taxi, Life and Lies in the New Cuba, Taxi en La Habana, Vida y Mentiras en la Nueva Cuba, que próximamente será presentado en Brasil y en Argentina. Sol, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y esto ha sido Cuarto de Horas, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.